Yo hice una denuncia de las licencias de motos. De un momento pasé yo de ser denunciado a ser involucrado. Arrieros somos y en el camino nos vamos a encontrar. Nazca estaba bordeando los casi 11, 12 millones al año. Hoy está manejando más de 150 millones. O sea, no solamente traíamos recursos, gastábamos. Hemos pasado de la generación X, la generación Z, a la generación del vacío, ¿no? A nuestros niños lo estamos, en cierta manera, aunque suene triste, idiotizando, ¿no? Mucha gente no se está preparando para el mega niño que va a haber, ¿no? En el seguimiento de las inversiones vas a ver que no existe nada. O sea, solamente hace un saludo a la bandera para la gente de Nazca para que esté tranquila, que sí, estamos avanzando con tu perfil, pero no hay plata para el expediente. Bienvenidos a este segundo podcast en Más allá de la política. Hoy tenemos a nuestro invitado, Martín Caipo. Muchísimas gracias, Jackie. En realidad es un placer poder estar acá. Como bien lo mencionaste, mi nombre es Marcelo Martín. Estoy acá gustoso de conversar el día de hoy, ¿no? Bueno, Martín, ¿qué te parece? ¿Qué te parece esta propuesta de empezamos una conversación para que te conozca más la población? Y creo que con ello, bueno, tú ya tienes experiencia en lo que es la política, pero más allá de la política creo que debemos conocer al ser humano que eres. Sí, muchas gracias. Sí, yo te comparto, ¿no? Si bien es cierto, hay una cierta experiencia, pero siempre cuando me realizan una entrevista es como que si fuera la primera vez que estoy, ¿no? Conversando, ¿no? Con la población, ¿no? ¿Qué tal, Martín? Bueno, preguntarte, ¿qué es lo que es un consejero regional? Para poder, por ejemplo, la población, ¿qué quiere saber? Tus funciones como consejero regional, qué propones y qué es también. Bien, sí, así como, por ejemplo, existen los gobiernos locales, que son los municipios que eligen a su alcalde y los regidores, igual también en un gobierno regional eligen a un gobernador y cada provincia tiene un representante, que es como si fuera un regidor, que en este caso tiene el nombre de consejero regional. Cada provincia elige a su consejero para que lo represente en el consejo regional, que lo integran, como te mencioné, el gobernador regional y los consejeros regionales. Básicamente su labor de ellos es normar, fiscalizar y proponer también, ¿no? Ciertas ideas de proyectos, ordenanzas regionales, ¿no? Y obviamente generar la representatividad y donde se lleva el clamor de un pueblo, ¿no? Y obviamente aquí en Nazca, como en todas las provincias, existen muchas necesidades y el consejero es el enlace entre el gobernador, ¿no? y la problemática de la población para que se pueda llegar a una solución que beneficie a toda la comunidad. En pocas palabras, tú vienes a representar en la región, ¿no? Exactamente. Sí, como consejero. Como consejero. Uh-huh. Bueno, Martín, yo te conozco y sé que políticamente tienes tu experiencia, pero dinos, ¿qué propones o soluciones para nuestra ciudad como tal, ¿no? Como Nazca. En Nazca, como todas comunidades o como toda localidad, tiene un sinfín de carencias y problemáticas, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, en el tema, no solamente en Nazca, sino a nivel de la región, el tema de la salud, ¿no? Entonces, si bien es cierto, contamos con un hospital, pero el anhelo de la población es que este hospital principalmente pueda recategorizarse, ¿no? Si bien es cierto, tiene la categoría 2.1, ¿no? Y se necesita recategorizar a 2.2, donde puedan existir estas especialidades que la población de Nazca necesita, ¿no? Con estas especialidades ya la población no va a poder, centralizar, ¿no? La atención principal en el departamento de Ica, ¿no? Especialidades tan fundamentales que son básicas para la población. Recategorizar el hospital y a la vez también contar con una infraestructura adecuada. Nazca tiene el terreno, ¿no? Existe ya un perfil y un expediente y como consejero nosotros esperamos pues hacer un seguimiento y que esta necesidad de la población de Nazca pues pueda concretarse, ¿no? Existe también una actividad principal en Nazca como es en el tema del turismo, ¿no? Que es, si bien es cierto, la industria sin chimenea, pero estamos viendo de que no solamente Nazca, sino la región de Ica está dejando de ser ya el segundo destino turístico, porque obviamente tenemos los recursos arqueológicos y los atractivos turísticos también, pero ¿qué es lo que falta? Pues generar, digamos, en ese tema las condiciones para que puedan visitar nuestros hermanos turistas, no tanto también nacionales, sino también extranjeros, ¿no? Prueba de ello, cómo se busca mejorar,
la infraestructura, ¿no? Por ejemplo, en las vías de acceso, ¿no? Cahuachi necesita ya una vía de acceso a ese monumento arqueológico muy importante, ¿no? La puesta en valor de varios sitios arqueológicos, ¿no? Nazca necesita un gran museo, ¿no? Yo te comparto, tuve la oportunidad de presenciar una exposición de Nazca que salió por el extranjero, pero antes de salir al extranjero estuvo en el Mali, en el Museo de Arte de Lima, la exposición Nazca, donde pude apreciar las importantes piezas arqueológicas de Nazca que deberían de estar exhibiéndose acá y digamos permitir de que, si bien es cierto el Estado está construyendo un gran museo en Pachacama, que hasta ahorita ese proyecto está un poco paralizado, pero la idea es centralizar todas las piezas arqueológicas de todo el Perú en un gran museo, pero cuando Nazca necesita, ¿no? Tú vas a la señora de Cao, tiene su museo, el señor de Zipán tiene su museo de sitio, de lugar, y aquí en Nazca es muy lamentable, siendo una cultura muy importante en el mundo, no contamos con eso, ¿no? No solamente que sea un museo, sino un espacio donde haya un centro de interpretación, ¿no? Porque de repente yo como visitante, por ejemplo, soy un extranjero y veo y estudio las diferentes teorías que me muestran ahí en ese centro de interpretación, de repente yo me inclino que sean pues hechos por, viendo la teoría digamos, hecho por los extraterrestres, otro que es un centro, por ejemplo, que es un calendario astronómico, otro de repente que es un gran lienzo inmenso donde plasmaron el arte de los Nazca. De acuerdo a esas teorías que yo estudio, ya puedo sobrevolar y tener un concepto claro, ¿no? Y lo otro también es un museo de arte contemporáneo, donde no solamente se ponga el arte, la cerámica, la artesanía, sino las obras de arte de los nuevos artistas contemporáneos. Todas esas cosas, incluso mucha gente no conoce cómo se hicieron las líneas de Nazca. Ahí se puede significar con esculturas, de repente con las herramientas que utilizaron los Nazca, que ya se han encontrado cómo se hicieron esas importantes líneas y jeroglíficos, cosa que el turista venga y tenga un concepto claro. Y de repente los estudiantes, tanto de los colegios inicial, primario, secundaria, o de los institutos, que no pueden sobrevolar en ese gran museo, en ese centro de interpretación, se pueden realizar pues estos vuelos virtuales. Se necesita inversión, ¿no? Estamos hablando de millones, que eso sí se puede hacer como gobierno regional. A eso nosotros vamos a enfocarnos, ¿no? Conocemos la problemática, conocemos la administración pública y creemos que esas propuestas sí son viables para la provincia de Nazca, ¿no? Martín, lo que también queremos conocer de ti es tu lado humano, más allá de solo la política o podemos decir de un partido político. Queremos conocerte como Martín. ¿Qué es lo que a ti te gusta? ¿Qué es lo que a ti te llena en esta vida? Llegué a postular, sí, totalmente cierto, forzado a la universidad. Estaba decidiendo qué estudio, contabilidad, economía o administración, y opté pues por contabilidad. Y sin darme cuenta, terminé sentado en las aulas universitarias. ¿Qué iba a hacer? Pues tenía que terminar la carrera. Continuar, ¿no? Pero que a la larga sí me sirvió bastante esa carrera. Terminé la carrera de contabilidad en la universidad y tuve la iniciativa de viajar y conocer parte de nuestro Perú, ¿no? Y posteriormente después en el extranjero. Y ahí donde se dio este tema de que tuve un año sabatino, como se dice, empecé a viajar de mochilero. Y una de las cosas que me enseñó bastante es conocer también el Perú profundo, y esto que me enseñó también a retomar un poco la carrera que había estudiado en la universidad fue cuando, si me permite contarte esta anécdota. No, más bien, eso lo que queremos es ver tu lado humano, sí. Martín. Yo recuerdo que un tiempo estaba de mochilero, yo viajaba por una zona, un pueblo, cerca al pueblito de Sonconche, y yo, obviamente, como uno va de viaje, tiene una cierta ración, no solamente económica, sino para ciertos días. Y me quedé, pues, sin recursos, sin efectivo, ¿no? Entonces, y una familia me cobijó en su hogar, ¿no? Me cobijó en su hogar por 4 días. Incluso yo quedándome en su casa, como era una familia altoandina, ¿no? Bueno, por respeto no voy a decir el nombre, pero es un gran amigo. Me dio posada, pues, ¿no? En su hogar. Entonces, en la humildad, en la sencillez, pero con mucho amor, me quedé 4 o 3 días hasta que pude ya retornar hacia la costa. Mira, pasaron los años. ¿Cuántos años estamos hablando de? ¿Cuántos años tenías? Tenía 21 años. 21 añitos. Flaquito, todavía me acuerdo que... Salido de la universidad. Sí, y ahí pasaron los años.
Y justo en una oportunidad yo tenía un cargo público, escucho en la radio un caso social, ¿no? Y yo lo llamo por interno al locutor y le digo que quiero apoyar ese caso social de un niñito que había nacido con hidrocefalia, una niña con hidrocefalia. Le pedí el número y bueno, entonces saliendo de mi trabajo fui hacia esa zona, ¿no? Y yo pequeño llamar 6:30, 7 de la noche, casi oscura, llamo al teléfono de la señora, de la mamá, ¿no? Que tenía el niño. Y justo me contesta un hombre, un varón, sí. Y yo corto porque es que de repente el esposo estará pensando quién llama a esta hora, ¿no? Y yo dije, pero Martín, si ya estás acá, pues ya no vas a regresar. Si has venido para apoyar, llama. Vuelvo a llamar y doy mi nombre. Disculpe, señor, soy Martín Caipo. Ah, hola, Martín, ¿no te acuerdas de mí? Y no, ¿quién? Soy tal persona, ¿te acuerdas de mí, de tal pueblo? Hola, ¿cómo está? Le digo. Y ahí le digo, no me digas que el caso de tu hijita es... Sí, Martín me dice, mire, estoy acá en cierta zona que era un asentamiento La humano. costa, ya estábamos, Sí, ya estamos hablando de la que estaba costa, en costa, sí. ya. Entonces agarra y tú ves un asentamiento de las casitas precarias, ¿no? Todo. Y estaba oscura, como te estoy contando, 6:30, 7 de la noche. Oscura. Ya, oscuro, sí. total. Donde veas un celular con una luz, esa es mi casita. En ese momento cuando vi la luz y me moví así, o sea, hubo el sentimiento, sí, de que él ha dejado su zona, su tierra, teniendo de repente en su precariedad las comodidades, todo. Básicos. Y venir de acá para estar en una zona donde carece de un techo digno, sin los servicios básicos, sin todo, ¿no? Entonces fui a su hogar, bueno, se le brindó el apoyo, pero lamentablemente por la enfermedad de su hijita llegó a fallecer. Nos compenetramos más y eso es lo que es bueno, que cuando estás como autoridad te permite la política buena, ¿no? Los políticos, bueno, ayudar verdaderamente a esa comunidad, donde me impulsó más a que esa comunidad tenga pues su saneamiento físico legal, su servicio de agua, su servicio de desagüe, ¿no? Entonces, y siempre me llevo esta palabrita, ¿no? Arrieros somos y en el camino nos vamos a encontrar. De repente tú estás aquí abajo, ¿no? Tocando fondo, y tú estás acá arriba, y con el pasar del tiempo las cosas pueden cambiar. Y eso es lo bueno de la política, que te da cierta autoridad para poder ayudar, ¿no? A cerrar esas brechas, esa necesidad de las personas, ¿no? Y yo lamento mucho que hoy en día en la política los buenos profesionales no estén inmiscuidos, ¿no? Jóvenes con mucho talento no estén inmiscuidos en el tema de la política, ¿no? Y lamentablemente se cae a veces en manos de personas que no tienen esa esencia, ¿no? Esa de ver esos problemas tan fundamentales que tiene nuestra comunidad, ¿no? Entonces, eso creo yo que es una de las experiencias que me deja la política en sí, ¿no? Que conllevó a una experiencia de jovencito, traído a cuando fui funcionario, ¿no? Mira, y cabe recalcar lo que comentaste, Martín, es que en tu lado, como fuiste funcionario, pudiste ayudar a toda la población, no solamente a tu amigo en ese momento, no solamente, o una ayuda especial a mi amigo, no, sino a todos. Correcto. Y eso es lo que quería justo recalcar, que en la ciudad de Nazca, y no solo en la ciudad, pues en alrededores, porque tú vienes de ser alcalde, ¿verdad? Sí, fui uno de los alcaldes más jóvenes de la región, con 29 años. Casi, sí, 29 años, ahora recuerdo. La gestión. Sí, y yo te comento, cuando fui alcalde, en ese momento, estoy hablando de 2015, los municipios de Nazca manejaban pocos recursos, no como ahora. Nazca estaba bordeando los casi 11, 12 millones de soles al año. Hoy está manejando más de 150 millones aproximadamente. Cuando yo fui alcalde manejaba un poquito más de 500.000, 600.000 soles, ¿no? Entonces, lo bueno, la poca o de repente mediana experiencia que tengo, ya yo había trabajado en algunos municipios, y cuando llegué a ser alcalde sí tenía las cosas claras. Digo, de nada vale sentarme en un escritorio y mirar pues los zapatos cuando este pueblo tiene carencias y necesidades, ¿no? Con 600.000 soles no podía hacer nada. Y nos obligaron, no solamente a mí, a todos los alcaldes a nivel nacional, de ir a luchar el presupuesto en Lima. Yo prácticamente vivía en Lima, ¿no? Tenía que mendigar presupuesto, ¿no? Y la gente en el pueblo decía, pues un alcalde que no para, porque siempre en las comunidades rurales, que un alcalde siempre está en sus actividades, en sus fiestas, hasta de repente escuchar al vecino, aunque sea anecdótico, que el vecino quiere escuchar a su alcalde
alcalde porque es la primera autoridad, así sea un pleito de que mi vecino se metió a la chacra, que esto lo otro, pero quiere que su alcalde lo escuche, ¿no? Entonces, mientras que nosotros estábamos afuera, ¿no? Y Dios mediante fue una de las experiencias muy bonitas porque cuánto quisiera que de repente la gente vea que su alcalde se lleva bien con ellos, está aquí en las actividades principales y está ejecutando obras. Eso a veces es un poco imposible, ese es el ideal de uno, ¿no? Pero después la gente comprendió, ¿no? Porque terminamos la gestión con casi, si bien es cierto, teníamos al año 600,000, pero cerramos el año con 30 millones. Obras importantes, ¿no? Como por ejemplo la defensa ribereña, la canalización, gestionar el proyecto de agua y desagüe para tu distrito, ¿no? Entonces esas son las cosas que hoy en día yo veo y digo, pero ahora qué fácil tienen los alcaldes, ¿no? Prácticamente el canon le llega a las arcas de su municipio. Y encima ni siquiera los alcaldes logran gastar, ejecutar su presupuesto, ¿no? ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que yo rescato mucho también en la experiencia de que gente mayores que compartieron esa experiencia y formaron en mí, ¿no? Gracias a Dios hay una experiencia en gestión pública, tengo 16 años, ¿no? Egresado también de una maestría en gestión pública, ¿no? Y siempre en constante capacitación. Y hoy en día brindo algunas consultorías a algunos municipios de aquí de la región Ica. Y yo agradezco mucho a Óscar Elías y a Juan Mendoza por haberme convocado, ¿no? Para poder estar y pertenecer en este proyecto político de Somos Perú aquí en la provincia de Nazca, ¿no? Humildemente, quizás lo poco que pueda conocer, aportarlo por nuestra tierra que es Nazca, ¿no? Lo claro que tenemos es que tienes no solo experiencia en la política, sino también ves la realidad de las problemáticas de nuestra ciudad. Y bueno, de la mano de Óscar Elías, pues qué mejor, ¿no? Qué trabajo que van a hacer en conjunto. Coméntanos, tuviste un cargo también en la ciudad de Nazca. Correcto, sí, fui funcionario en el periodo que fue Óscar Elías, 2019-2022. Fue Óscar Elías alcalde. ¿Fuiste gerente? Sí, en transporte. Coméntanos un poquito a la sociedad, de repente, no sé, un mea culpa o de repente recordarles, ¿no? ¿Qué es lo bueno y lo malo que estuviste en este tiempo de gestión? Conocer muchos amigos aquí en el tema político, básicamente, ¿no? Acercarme más a la población, conocer sus necesidades, ¿no? Yo recuerdo mucho que cuando fui invitado por Óscar Elías, justamente eso, ¿no? Apoyar en cierta manera en la formalización de los transportistas, conocer un poco más sus necesidades, y a diferencia de repente de otro gerente, no era el que típico de que salía a las calles y llevar a los transportistas al depósito, no generar la caja chica, porque muchos alcaldes dicen, pues sabes que el gerente es el que se encarga de recaudar fondos para pagar la planilla o los pagos de los trabajadores, ¿no? Yo conversaba, y siempre conversamos con Óscar, ¿no? Mira, el transportista, ellos alquilan un vehículo, ¿no? De repente 50 soles para que se ganen 20 soles al día e ingresen al depósito y toda su platita de eso, ¿no? Que si de repente se ha cometido una falta en un operativo inusual, común, perdón, en un operativo usual y común, o sea, se tiene que hacer respetar, ¿no? Pero eso de salir en una cacería de bruja, todo, y llevarte al depósito, eso creo yo que no es justificable, porque un alcalde cuando entra conoce las normas y está preparado en que no debería pues de sobredimensionar la capacidad operativa en personal de una municipalidad cuando no se cuenta con el presupuesto. Y una de las cosas que de repente se ha tejido mucho, ¿no? De esta información que se habló de las papeletas y todo un tema, ¿no? Yo tengo 16 años trabajando en la administración pública y jamás he tenido ningún problema, ninguna denuncia. Y justamente en un programa que me entrevistó, yo fui claro en ese tema y todo lo tengo documentado. Y de aquí invoco que si de repente hay un indicio o algo de que supuestamente habrá habido un acto de corrupción, invito a que se denuncie, ¿no? Porque de repente es muy fácil hablar, se puede dañar honras, la dignidad de una persona, ¿no? Yo jamás he estado inmiscuido en un acto de corrupción, ¿no? En el tema que fui gerente, recordando que hubo el tema de la pandemia, yo renuncié los primeros meses del 2022 porque fui candidato a la alcaldía, ¿no? Y obviamente también en ese proceso, en ese momento que fui
gerente de transporte, yo hice una denuncia en coordinación con la policía de las licencias de motos que se estaban circulando, que aparentemente eran falsas, y en las denuncias se logró certificar que sí eran licencias falsas, ¿no? De un momento pasé yo de ser denunciado a ser, de ser denunciante e involucrado. Involucrado, porque obviamente cuando tú compras una licencia, nunca el tramitador te va a decir, oye, ¿sabes que esta licencia es falsa? No, tengo mi contacto allá en la municipalidad, adentro, todo. Y el que asume, pues, es el gerente. Pues, claro. ¿no? Hubo un proceso de investigación y ahí incautaron también las máquinas que se subían al sistema, todo ese tema. Y eso también, hay varias cositas que tienen su sustento, ¿no? De que de repente el por qué no se subieron en su momento esas papeletas, ¿no? Entonces yo creo que estoy llano a que se investigue si es que de repente habrá habido, como cualquier otra entidad pública, que a veces hay trabajadores que se dicen tener o digamos enarbolar que tienen ciertos contactos que pueden hacer ciertos favores, ¿no? Pero en el caso mío, yo jamás me he visto involucrado ni estoy involucrado en actos de corrupción. Como te repito, tengo 16 años en la administración pública y jamás he tenido ni un proceso ni denuncia por actos de corrupción. Martín, he visto en redes sociales que tuviste un reconocimiento por tu gestión. Coméntanos un poco. Sí, yo te comento, el consulado peruano siempre celebra la independencia del Perú en los Estados Unidos, ¿no? Entonces hay una organización que obviamente hizo un reconocimiento en diferentes rubros, ¿no? Que asistían ahí artistas, pintores, en la gastronomía, en el canto, la música, en el tema de la lucha contra la inseguridad. Y dentro de los municipios habían gestiones exitosas en gobiernos locales urbanos de las grandes ciudades y los gobiernos locales en zonas rurales, ¿no? Y en el caso de Ingenio fue seleccionada porque nosotros en esos años recibimos un reconocimiento también del Ministerio de Economía y Finanzas por hacer una gestión exitosa. No solamente traíamos recursos, sino terminamos con una buena ejecución financiera, ¿no? Gastábamos todos nuestros recursos que nos asignaban, el mes cumplíamos las metas y en eso recibimos una invitación por la PAN, que es una organización que justamente realizan en la independencia del Perú en los Estados Unidos, un reconocimiento en el Capitolio, no en el que es el Congreso de los Estados Unidos. Hubo una reunión también en el Departamento de Estado y en la OEA. Entonces nosotros recibimos la invitación que en un principio pensaba que era mentira, pues, ¿no? Que te está sacando plata, algo, ¿no? Entonces yo no creía, pues, que era una invitación, ¿no? Y te comento, pues, después faltando ya unos días, comento, pues, a mis familiares, si será cierto, ¿no? Entonces, y conforme pasó los días, sí, pues, efectivamente, se va a hospedar en tal hotel, usted tiene que ir a tal. Pucha, dije yo, y para la visa, pues, ¿no? Yo me acuerdo que hicimos el trámite casi así en corto tiempo. Yo me acuerdo que estaba esperando para que nos otorguen la visa, si nos aprueban o no nos aprueban. Delante mío había pues un empresario que siempre decía, y conversaban entre ellos, sí, yo siempre tengo mis recursos, a mí no me van a negar la visa, tengo mis negocios acá, ¿no? Entonces yo estaba calladito escuchando, cuando vi que le dijeron, denegado, ¡pum! Entonces dije, si él es denegado, y a mí, yo le dije, seguro me van a denegar el tema de la visa, no, yo asustado, pues, y todo. Y llego pues ahí y te pregunta, sí, señor. Sí, yo recibí una invitación un poco así nervioso a los Estados Unidos. Un poco tímido, sí. Su nombre, tal, dijo. Sí, entonces obviamente ahí tienen todo registrado, toda la información. Alcalde de tal lugar, sí, listo, usted va a estar en ¿cuántos días tal día? Pum, aprobado, véngase. Yo ni terminaba de hablar, solamente mostré la hojita nada más claro, mi invitado de tal, que iba a estar en tal lugares, porque obviamente uno da los nombres en donde va a estar. En las visitas, me supongo, consultaron en la OEA, en el Capitolio de los Estados Unidos. Y así terminé en mi vuelo a los Estados Unidos, sin saber el inglés, sin saber nada. Yo te comento, llegué al aeropuerto y tenía hambre, pues, ¿no? Entonces, si tú allá estar en Washington, y me acuerdo que en el aeropuerto me dio ganas de comer, pues, ¿no? Y llegué, pero todo en inglés, quería comerme una hamburguesa, nada más. Entonces, y lo que me estaban preguntando era si quería con tomate o no. Yo ni siquiera sabía que tuvieron que traer al cocinero de adentro, que era un centroamericano, ¿no? Centroamericano.
dice si quieres con tomate o con tomate y cebolla o sin cebolla o con tomate. Ah, ya, y entonces al final fue esa experiencia que fue limitante, no el conocer el idioma, y yo te comparto, después de la cena, de la premiación, conocí a este artista peruano, Tony Zúcar, que justo estuvo en esa premiación. Estuvo, me acuerdo, Jerry Rivera, varios artistas más, poetas, artistas, ¿no? Y esta chica también, Araceli Quispe, que es astronauta peruana, que está en la NASA. Y en una cena, yo quería conocer, pero bueno, estoy acá en Washington, D.C., entonces sí, quiero conocer, pero no. Y me acuerdo en eso, estamos en el hotel conversando, y yo no sabía pues, que Tony Zúcar era un artista muy reconocido, pero en ese momento muy sencillo, muy humilde. Él fue, tengo una anécdota muy importante con él, porque él fue nuestro guía, pues, ¿no? Él nos dijo desde el taxi, nos dijo el recorrido, estuvo con nosotros casi como 3 horas, 4 horas, ahí obviamente tenía que hacer sus cosas, pero nos hizo un guiado por Estados Unidos. Muy, sí, y al final después a los años veo, mira, le digo, yo a mis familiares, a mi esposa, le digo, pues mira cómo él, ¿te acuerdas de él? ¿No? Tenemos las fotos, incluso tenemos las fotos con él, todo, que nos sentamos, conversamos, todo. Y fue una bonita experiencia, ¿no? Hice grandes amigos, ¿no? Que viajamos a los Estados Unidos y es un bonito recuerdo. Salió creo que en los diarios, todo, sí, ¿no? Sí, justamente por eso te lo comentaba. Sí, es una bonita experiencia de lo satisfactorio que es en el tema de la política, porque si bien es cierto, ser alcalde, dejamos muchas cosas, ¿no? Descuidamos a veces a la familia, a los amigos, ¿no? Y a veces hay críticas, a veces hay reclamos de la población, la tensión del sobretrabajo, que de repente a veces la gente no comprende, ¿no? Pero una de las satisfacciones que te da la política es eso, ¿no? O sea, el que de repente el reconocimiento venga después, ¿no? Y la gente después entienda ese arduo trabajo de verte alejado, ¿no? De la familia, de los amigos, ¿no? Y uno, aunque tú no lo creas, se acelera mucho más, ¿no? O sea, yo ahora me estoy quedando hasta sin cabello, ¿no? Por el tema esto de la tensión y la preocupación que es en el tema de la política. Pero es bonito, ¿no? La política es bonita, es el arte de servir, ¿no? De poder ayudar y que el pueblo te dé esa gran responsabilidad que con alegría los ciudadanos cada 4 años depositan la esperanza, ¿no? En las personas que, creo yo, como todos tenemos el deseo de trabajar por nuestra comunidad, ¿no? Y eso es lo bonito de la fiesta electoral, ¿no? De que la gente entrega esa gran responsabilidad que hay que saberla valorar, ¿no? Hay que saberla valorar. Y eso es lo satisfactorio en el tema de la política, ¿no? Así es, porque justamente la palabra es ser líder es una gran responsabilidad. Y bueno, Martín, bueno, pasando al tema también familiar en tu caso, este tema de la política, ¿cómo lo lleva tu familia? Ya tiene años. Sí, mira. Cansada. Sí. Yo tengo una linda hijita que se llama Zoe, tiene 10 añitos, va a cumplir 11 años. Yo casi con ella, te digo, hasta los 9 años, 8 años, siempre he trabajado fuera y viajaba. He llegado fin de semana a mi casa, como toda familia, como toda persona, trabajamos desde fuera, ¿no? Y de repente una de las cosas que descuidamos a veces cómo vamos a crecer a nuestros hijos por la necesidad y la responsabilidad, porque cuando eres funcionario tienes horario de ingreso, pero no horario de salida, ¿no? Y te absorbe bastante, ¿no? Yo te comento, una de las cosas, cuando en el 2022 yo postulé a ser alcalde, no se dio la oportunidad y siempre uno se siente triste. Bueno, al otro día uno medita, yo estaba en Ingenio en el sofá, apenado todo, y se acerca mi hija y me dice, papá, ¿y por qué estás triste? Pucha, le dije, hija, he perdido una elección. Fuiste claro, sí, claro. Pero yo sí estoy alegre. ¿Ah, sí? ¿Y por qué, hija? Le digo, porque sé que ahora vas a estar más tiempo conmigo. Pucha, esas cosas fue lo que... Se te hizo chiquito el corazón. Sí, todas las cosas, ¿no? Entonces... Y ahora, ¿no? Obviamente estoy más presente con ella. Ahora, sí, bien es cierto, brindo consultorías. Ya no soy funcionario, pero sí consultorías puntuales a ciertos municipios que me dan más libertad. Ahora yo le preparo su desayuno, porque como estudian ahora hasta las 3 de la tarde, tengo que darle una buena lonchera. Antes yo me levantaba temprano para viajar, ahora me levanto temprano para prepararle, alistarla, ¿no? Son cosas muy interesantes también, ¿no? De retomar con la familia, pero eso es lo que la gente no entiende. A veces uno deja de lado eso para dedicarse a asumir un cargo tan importante que es en el tema de la política, ¿no? Entonces eso es lo que de repente la gente
puedan ver y pueden achacar, de repente ver que son políticos, que le gustan, digamos, trabajar o vivir del Estado. No, el ser político es ¿no? de servir, ¿no? De trabajar, ¿no? Igual, mucha gente que somos funcionarios, que somos trabajadores, fíjate, del 100%, el 60% son mujeres que trabajan en el sector público, ¿no? Y somos millones y millones de personas que tenemos esa responsabilidad de empujar todo ese aparato estatal y que pueden caminarse, ¿no? Dentro de lo que considero un técnico y político también, ¿no? Y artista plástico, que eso también me da la sensibilidad un poco de identificar más a fondo las carencias y las necesidades de un lado más humano con la población, ¿no? El arte se está acabando o de repente muchos padres no estamos enfocándonos en eso, ¿no? De decirle a nuestros hijos, como tú dices, no sé esto, sé lo otro, no sé, mejor que yo, que sea doctor, o que sea abogado, pero hay niños que nacen con arte y no más musical, plásticas, de todo. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas ahora en la realidad? ¿Que debemos apoyar ello? O, por favor, danos tu punto de opinión. Sí, ahora hemos pasado de la generación X, la generación Z, y yo creo que estamos llegando a la generación del vacío, ¿no? Porque ahora a nuestros niños lo estamos, en cierta manera, aunque suene triste, idiotizando, ¿no? Ahora de las tablets y ahora hasta para las tareas. Yo me sorprendo que los niños... IA, todo es IA. Entonces, y no razonan y no. Entonces, gracias a Dios, mi hijita tiene ese don, ¿no? Es el don del arte y pinta, ¿no? Y yo a veces veo que en sus ratos libres, en un cuaderno que ya, por ejemplo, del año pasado le quedó ciertas hojas, ella empieza a construir sus historietas y todo, ¿no? Entonces digo, tengo que dedicarme un tiempo para poder enseñarle, hijita, le digo, te puedo enseñar las técnicas, cómo dibujar mejor. Claro. Digo, ¿no? Entonces, un poco avergonzada porque se arrocha que vea sus dibujitos, pero le quiero enseñar, ¿no? Entonces, el arte, en cualquiera de las formas, repito, ¿no? La música, la danza, la poesía, el canto, apoyen a sus hijos, ¿no? Desde un instrumento, el violín, la guitarra, el saxo, la trompeta, lo humaniza, lo vuelve más sensible eso, ¿no? Y lo que la humanidad, la sociedad necesita eso, ¿no? Gente que tenga una sensibilidad para poder, pues, que te toque, pues, ¿no? Y felizmente en Nazca estamos en una tierra prodigiosa porque por todos los nazqueños corre por nuestra sangre el arte, ¿no? Las hermosas cerámicas, los templos ceremoniales que se construyeron ahí en Cahuachi. La línea de Nazca es un inmenso lienzo que no solamente plasmaron en el dibujo de las líneas, sino existen los bocetos que son los petroglifos, ¿no? Los grabados en la piedra de las mismas figuras de la orca, el mono, la araña, el colibrí, los vencejos. Entonces fue una civilización que amó mucho el arte y fue una escuela milenaria. Yo tengo grandes amigos artistas acá, el profesor Zenón Gallego, artista contemporáneo mío, Álvaro Luján Lancho, desde aquí un saludito para nuestro amigo Álvaro, ¿no? Y a muchos artistas de aquí, de Nazca, de esta hermosa tierra, y que nosotros debemos de promovernos. Yo te comento, voy siempre a unas capacitaciones por trabajo en Lima, pero siempre me escapo a una exposición de arte, en diferentes lugares, en Miraflores, en Barranco, en el centro de Lima, en diferentes, o a veces participo también en exposiciones, y ese es un lado que tengo un grupo muy cercano respecto al arte, o sea, poder estar en el sector público, la gente me podrá ver de repente un momento cuadriculado, con terno, corbatita, todo, pero tengo mis momentos donde soy yo, ¿no? Soy Martín, que le gusta el arte, conversar, platicar en diferentes temas, ¿no? Desde arqueología, de historia, de poesía, apoyar a un amigo en su proyecto de publicación de un libro, desde aquí a mi gran amigo Coqui Bustos Montoya, un gran escritor, ¿no? Que me dio la oportunidad también de poder graficar la portada de su libro, y así a muchas personas más, ¿no? Entonces eso es importante, creo yo, en lo poco que pueda compartir a la ciudadanía con lo que respecta en el tema del arte, ¿no? Martín, pero bueno, esta es una pregunta más personal mía, pero yo también tengo una hija que le encanta dibujar, ama dibujar, pero aquí en Nazca no hay una escuela donde puedan ir a aprender, donde puedan ir a poder
por ejemplo, tu artista, enseñarle, me imagino, técnicas? En este tema del arte soy ignorante porque no sé dibujar nada, la verdad. Pero mi hija no, mi hija adora dibujar. Igual que tu hija tiene atrás caricaturas así. Entonces yo la veo y no sé, la verdad. Yo puedo enseñarle lo que pueda o buscar en el internet, pero no hay una escuela. Deberíamos enfocarnos en no solamente todo es internet, no todo es matemática, comunicación. ¿Tú crees que podrías apoyar un proyecto así, no? Yo creo que sí. Mira, yo siempre me reúno con un grupo de la gentita cultural aquí en Nazca, ¿no? Que es de diferentes profesiones, pero que estamos inmersos en el tema de la cultura. Y se ha hablado de ese tema, ¿no? Existe también una iniciativa de una creación de la Universidad del Arte aquí en Nazca, con la facultad donde enseñan la cerámica, pero hay que complementarse, ¿no? Porque no solamente, creo yo, debemos enfocarnos a la cerámica, que es importante, ¿no? Pero que como que en Nazca nos hemos quedado estancados en la cerámica, hay que continuar, ¿no? Tenemos la escultura, desde las danzas ancestrales, tenemos los instrumentos Nazca, las antaras, ¿no? Las trompetas Nazca. Importantísimo que en las investigaciones de universidades del extranjero se han quedado sorprendido la escala gramatical musical, ¿no? Desde los tejidos Nazca. Entonces, esas las cositas creo yo se enmarca dentro de un gran proyecto, de un centro de interpretación que abarque todo este tema y como una escuela. Como yo le comentaba a un amigo, a veces nosotros no nos damos cuenta o queremos pasarnos de vivo, ¿no? Que están en el rubro del turismo, del 100% de gente que visita aquí a Nazca, un 70% de gente intelectual del extranjero, que viene a ser una tesis de pregrado, de grado, de posgrado, una investigación de una institución muy importante, una escuela de posgrado de una universidad, no sé, de Stanford, de Rennes, de la Universidad de Varsovia, de diferentes, e incluso hasta digamos, la investigación de una teoría. Pero aquí nosotros, pues, por desconocimiento le vendemos gato por liebre y la gente lo único que hacen es que nos escuchan, pues, ¿no? Que sí, que fueron pistas de aterrizaje, esto por los extraterrestres, todo un tema. Cuando ellos te han leído las diferentes teorías, están investigando. Entonces, hace falta un espacio para esa gente intelectual que necesita quedarse aquí meses, de repente años, ¿no? Entonces, aquí hay un montón de legados arqueológicos, ¿no? Que son los recursos que falta ponerse en valor, ¿no? No solamente son una cierta cantidad de acueductos. Hay acueductos que están esperando ponerse en valor, ¿no? Hay, digamos, lugares arqueológicos que necesitan excavarse, ¿no? Todos sabemos que en la zona de la Ventilla existió la tumba del señor de Nazca, ¿no? Que está enterrado, está el templo pintado. Hay muchos lugares, hay gente que incluso quiere hacer el turismo, digamos, de recorrido de petroglifos. O sea, hay diseños que están en la cerámica grabados en piedra y de piedra han sido llevados a La Pampa. O sea, no solamente fueron pues dibujantes, fueron arquitectos, fueron ingenieros, ¿no? Entonces, esa gran escuela tenemos que continuarla. O sea, no quedarnos que está bien el tema de la cerámica, sino que los artistas ya sean artistas contemporáneos con el arte precolombino Nazca. Queremos ver un colibrí evolucionado en una pintura abstracta, ¿no? O en una escultura, ¿no? Por ejemplo, hay un gran artista nazqueño que está dando grandes logros en el extranjero, ¿no? Louis Ken, el maestro Louis Ken, es un artista nazqueño, escultor muy importante. Muchos han visto sus esculturas en esta discoteca Etnia, que antes era Etnia, las hermosas esculturas, un artista evolucionado para su época. Yo te estoy hablando 96, 98, cuando me escapaba de ingenio con los amigos para venir acá a las discotecas en Nazca y veamos esas esculturas impresionantes, ¿no? Aquí en la avenida María Reis, esa María Reis, y ven un colibrí excelente, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitamos, ¿no? Que Nazca necesita una ciudad que se llene de arte, que hayan esos murales grandes del arte abstracto, ¿no? Así como que se llenen de cerámica, ¿no? Que estén pintados los hoteles o ciertas instituciones con los colores típicos del cromatismo Nazca, ¿no? Entonces, eso es lo que busca un turista, ¿no? Tú vas a Colombia, ves ciertas ciudades con sus colores característicos, ¿no? Entonces, eso invita, ¿no? Y eso creo que es un proyecto que se está trabajando, se está viendo y para eso hay que ser participativo en toda la gente vinculada al tema cultural, ¿no? Claro, porque esa es la oportunidad, porque si no vamos a perder el arte en Nazca. Creyendo, porque ahorita tenemos que inculcar a los más pequeños. Si nosotros los adultos, incluyendo a veces, no sabemos la historia, no sabemos como nazqueños la realidad,
Entonces, ¿qué vamos a contarles a nuestros pequeños? ¿No? Entonces, sería bueno esa idea de una escuela, no solo como tú dices de arte, sino música, de nuestros antepasados, todo eso. Hablando un poco de la problemática de nuestra ciudad, uno de ellos es el agua. Como ciudadana también recibimos 1 hora al día, 1 hora y eso algunos lugares de repente por minutos todavía. Entonces, ¿qué solución brindamos a este tema? Yo creo que has tocado un tema muy importante y muy sensible, a pesar que existe un derecho constitucional, ¿no? Desde el 2017 la Constitución se modificó, ¿no? En su artículo 7, donde habla de que es un derecho constitucional contar con este servicio básico y fundamental. Mira, la región, los municipios han manejado cantidad de suma de presupuesto que en estos últimos 4 años puedes ver pues, que se han manejado millones y millones, ¿no? Y no se está viendo la solución. Creo yo que debemos partir principalmente por la necesidad básica de las personas, el agua, como derecho constitucional. Y de ahí de repente el tema de la agricultura. Se habla de proyectos de afianzamiento hídrico, del gran famoso proyecto de Caballopampa, ¿no? Que nace en la subcuenca del río Ingenio, porque hablemos una cosa bien clara e interesante, ¿no? Sus afluentes de Nazca, sus ríos nacen acá arriba 50 kilómetros, máximo 60 kilómetros, no son tan profundos, ¿no? Entonces Nazca tiene la posibilidad de traer agua se pega a la cuenca del sur o a la subcuenca del norte. En este caso, obviamente Arequipa no va a permitir, sino obviamente Nazca tiene que desarrollar sus proyectos dentro de su ámbito, Su sector. de la circunscripción regional, en este caso. Entonces, el proyecto de Caballopampa, va a traer agua del río Ranramayo, ya, y el río de Caballopampa, que esto desemboca en el río Caracha y se van al río Pampa. Si nos imaginemos acá arriba, por ejemplo, de Oncio Prado, o por el lado de Ingenio Toca, o por el lado de Palpa Ocaña, imaginemos que estamos la cordillera se pega a la costa, y los pueblos cabezadeños de aquí de Nazca, el 50% de su jurisdicción están hacia el Océano Pacífico, y el otro 50% hacia el Atlántico. Lamentablemente, la mayoría de las lluvias no desembocan hacia el Pacífico, sino hacia el Atlántico. Por eso que se van y las aguas se pierden hacia la selva, hacia el lado de Brasil se van, ¿no? Hacia el Amazonas, ¿no? Entonces lo que se necesita es hacer esos proyectos de represas en esa zona y traerlo acá a la costa por trasvase, los famosos túneles, ¿no? Antes quizás era imposible, ¿no? Ahora las máquinas tuneladoras están acá en el Perú, ¿no? De Colombia la traen acá a Perú. Uno de ellas ya la tuneladora, creo, Sofía, ha terminado de hacer el túnel de la línea en Lima. Ya se ensamblan y se instalan acá. Entonces esos proyectos que parecían imposibles, hoy en día sí son posibles, ¿no? Mira los megaproyectos de afianzamiento hídrico desde el norte, ¿no? E incluso en el sur, ¿no? Entonces EICA, tenemos uno cerca que es en Palpa, pero falta Nazca, ¿no? Entonces yo creo que es un proyecto articulado desde el gobierno local, provincial y el gobierno regional. Pero no solamente veamos un proyecto para la agricultura, sino principalmente para dotar de agua. Y un proyecto integral, no focalizado, porque también nuestros hermanos de Marcona necesitan agua potable, ¿no? Entonces, si bien es cierto, se habla de un proyecto de repente de desalinizar el agua, pero también tiene hoy en día sus costos en el tema de los que queda cuando tú desalinizas el agua. Hay ¿cómo le llaman esto? Un pasivo que queda de ese material, ¿no? Que ya una vez has desalinizado el agua y que es costoso también en después poder, digamos, que no genere una cierta contaminación, ¿no? Entonces, lo que se quiere es que con este proyecto integral se dote principalmente de agua también potable, ¿no? Para la población, no solamente de Nazca, Vista Alegre, sino también de Marcona, porque nuestros hermanos Marcona necesitan, porque con este problema que hay de que Hawái ahora pertenece a una empresa china, de que hay que traer desde Bella Unión, es muy complicado. Tendríamos que ver de aquí también dotar de agua, ¿no? Tuberías que se pueden trasladar, manejan millones. Oye, y a hacerte una tubería de 60 kilómetros o 40 kilómetros, pues ahora es fácil, ¿no? Entonces, yo creo que es un manejo integral entre gobierno provincial y gobierno regional, que lo debería, obviamente, este proyecto que está costando el Caballopampa un promedio de 600 millones y que van a hacerlo por este proyecto de alianza público-privada,
¿no? A través de OXI, de obras por impuesto, y que está en su etapa a nivel de perfil, ¿no? Hay un temita que tiene que solucionarse por el tema de la licencia social, pero yo creo que debería ser un proyecto integral, no solamente dotar de agua para la agricultura, porque no nos estamos preparando. A nivel mundial ya se avisora una sequía en el mundo para el 2040 y el Perú está dentro de ellos, y es algo inusual porque de la poca agua que hay en el planeta, que estamos hablando 2.5, ya de ese 2.5 el 98% lo produce, o sea, se da en la cordillera de acá del Perú, pero ese pequeño 2.8, un porcentaje que es el 2% se va para la costa y el resto se va para el... Y lamentablemente por el crecimiento demográfico la población se está trasladando hacia la costa. Mira aquí nomás, Vista Alegre, Nueva Villa, imagínate en Ica, Cumatrana, en Lima, ¿no? En la zona de Tacna, Moquegua. Entonces se necesita prepararnos para eso. Por eso que en el mundo están avisorando que lamentablemente en el Perú se va a vivir una sequía y no nos estamos preparando para ello. Bueno, lo que tenemos son soluciones, solamente lo que nos falta es ejecutarlo. Claro, esos proyectos integrales, creo yo, cuando la gente necesita, date una vuelta por Vista Alegre, cuántos asentamientos humanos que no tienen eso, o sea, estás atacando la dignidad de la persona, estás violentando su derecho constitucional de contar con el servicio de agua potable, eso tenemos que tenerlo claro. Por último, pues ya tengo como alcalde que creérmelo, entonces eso, pues no, si la gente me ha dado esa responsabilidad de que tengo que solucionar los servicios básicos. ¿Qué busca hoy en día el presupuesto público, no? Es generar un impacto, un valor público, ¿no? Entonces que realmente le dé un cambio, ¿no? ¿Qué se construyendo un polideportivo? Bueno, correcto, o sea... El deporte también, pero principalmente lo básico, generas un impacto, porque ese niño ya no va a sufrir de anemia, de enfermedades diarreicas, porque se lee, se tiene agua, se lava las manos, acarrea un sinfín de problemas que se pueden solucionar con una simple solución. Así es el agua. El agua. El agua. Bueno, y con ello también hablamos de la salud. A la par, ¿no? Estamos de la salud. Un proyecto que está en uno de los proyectos más importantes que ha mencionado Oscar es el hospital. Bueno, pero también tenemos un exgobernador, te lo digo directo, Martín, queremos llegar a esta pregunta. Un exgobernador ha dicho que no es viable este proyecto. Es imposible, de repente. Pero es lo que él ha asegurado. Entonces, ¿qué es lo que tú nos podrías decir de eso? Bueno, yo creo que por un tema de conceptos y entender esos conceptos se puede llevar a ciertos errores, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad estamos ya, mucha gente no se está preparando para el mega niño que va a haber, ¿no? ¿Por qué se dice que es un mega niño? Porque se está juntando un niño costero con el niño global, ¿no? Hoy en día, al día de hoy, la temperatura del mar ha subido 6 puntos más a diferencia de otros años. En el 97, 98, para que hubo ese destrozo a nivel de todo el Perú que generó un impacto en nuestro Producto Bruto Interno, el agua había subido 3 puntos más. Miren, imagínate, estamos en invierno y por eso que tú y yo creo, nunca en nuestra vida que hemos nacido hemos sentido este calor, ¿no? Que se vive en este invierno. Entonces, ¿por qué toco este tema? Porque cuando se habla de la gestión del riesgo y desastre, se habla, por ejemplo, de 2 puntos principales, ¿no? El peligro inminente y la vulnerabilidad. El peligro ya está identificado. Vulnerable, todas las zonas son vulnerables. Aquí en Nazca, las casas que están al frente del río, los asentamientos en Nueva Villa que están en las quebradas, no solamente esa zona del Dren de Cajuca, sino hay que reducir ese impacto, ¿no? Y obviamente toda la zona de Nazca, toda la zona de Ingenio, toda la zona de Vista Alegre, estamos en una zona vulnerable. Lo que tenemos que, cómo atacar, ¿no? Cómo reducir ese riesgo. Y sabemos, y Oscar Elías, creo yo, y lo ha manifestado, existe un proyecto de inversión pública que se debió de haber continuado ese dren para que obviamente puedan desembocar, pero no dejando de lado el proyecto importante que es el hospital. Ese hospital que la gente necesita, ¿no? De subirlo de nivel. Yo recuerdo, mi padre llegó a trabajar en la Mining Company, que hoy en día es el Hospital de Salud de Marcona.
Yo recuerdo que antes de fallecer mi hijo Martín era uno de los mejores hospitales que existía en la provincia de Nazca, que venían de diferentes partes del Perú para hacerse atender en los especialistas que venían a ese hospital. Entonces anhelamos eso, ¿no? Pero también no solamente basta con tener un moderno hospital, sino atacar el primer nivel de salud, el que está en contacto con la población, que son las postas médicas, que son los centros de salud. Mira, en Ingenio, por decir, desde la década del 70 hasta el día de hoy tienen la categoría de 1.3, que es un centro de salud. La población ha crecido, desde 70 a la actualidad ha crecido. Igual como Nazca es un eje de contención, allá también es un eje de contención, que hay que hacerlo. Tú no te puedes enfermar a partir de las 8:30, 9 de la noche, no, hasta el otro día. Ya en Ingenio no se atiende partos, creo yo, desde hace 20 años, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no existe eso, las plazas se lo llevan, hay una carencia fuerte en salud, y eso sí, los establecimientos en los distritos sí es competencia del gobierno locales. Cuando esté en tu provincia sí es competencia del gobierno local. Lo que tenemos que hacer mediante un convenio, ayudar al gobierno regional. Oye, gobierno regional, yo te ayudo en modernizar los establecimientos de salud, tú dame la recategorización y los profesionales que necesito para ya no saturar. Pero si hay un buen médico en un distrito, ya no va a saturar el hospital de Nazca, ¿no? Con este tema de los partos, ¿no? Que se puedan atender en los distritos, ¿no? Entonces, eso es lo que se necesita al recategorizar los establecimientos de salud. Por decir, un claro ejemplo, en Changuillo e Ingenio existen los centros de salud. Si lo subimos de nivel a 1.4, van a tener ya el área de internamiento, un médico las 24 horas del día, una emergencia en la madrugada, van a atenderse, van a tener una cama de internamiento con un médico. Entonces, eso es lo que se necesita, un trabajo en conjunto, ¿no? Y si vemos todos los establecimientos de salud, desde la posta, porque hay una posta a un puesto de salud, cuando es un puesto de salud o una posta, primero empieza por un técnico y después sume a un médico. Entonces, esas cositas debemos de trabajarlo en conjunto y es importante. Yo creo que Oscar sí la tiene claro. De repente el ex gobernador por desconocimiento, pues desconoce todo este tema, ¿no? Nazca es vulnerable. En este fenómeno del niño, a mí me preocupa bastante porque se habla de proyectos importantes para Nazca, por ejemplo, el gran proyecto de 300 millones de que se va a hacer la defensa ribereña en Nazca, en Ingenio también, porque todos los años en Ingenio se sale el agua del río, pero solamente el gobierno regional, y de ahí quiero anunciar, es un engañamuchacho. Porque solamente ha puesto el perfil. Si yo licito y ejecuto el perfil, en mi plan multianual de inversiones tengo que tener asegurada la plata para el expediente y la ejecución. Si tú ingresas a analizar en el seguimiento de las inversiones, vas a ver que no existe nada. O sea, solamente ha sido un saludo a la bandera para la gente de Nazca, para que esté tranquila, que sí, estamos avanzando con tu perfil, pero no hay plata para el expediente, no hay plata para la ejecución. Si ya estamos a puerta de un mega niño, es lamentable. Desde la autoridad que no reclama, local, que no reclama esto, y desde el gobierno regional que nos están paseando, como se dice, ¿no? Bueno, Martín, y para acabar el podcast, quiero que le des un mensaje claro a los jóvenes, invitándoles también a unirse a Somos Perú o para tener su voto, ¿no? Yo creo que desde aquí, desde este podcast, como tú dices, ¿no? Invitar a los jóvenes a que nos involucremos más en la parte política. Hoy en día se está hablando mucho de la modernización de la gestión pública, pero lo que la gente desconoce es que el cimiento de la modernización de la gestión pública viene del lado de los jóvenes. Hoy en día el Ministerio de Economía y Finanzas, los diferentes ministerios, antes era imposible que un joven entre a ocupar un cargo público, ¿no? Porque ahora el joven tiene más accesibilidad, ¿no? A las redes, al conocimiento tecnológico, a la capacitación, ¿no? Hoy en día un joven sabemos que con maestría ya está a los 25, 26 años está con maestría, ¿no? Entonces, hoy en día lo que está optando el Estado, por eso está flexibilizando la participación en los términos de referencia de la contratación. Ya no te pide mucho el año de experiencia, sino la capacitación que tú tienes. Y los jóvenes siempre paran constantemente en la capacitación del conocimiento. Y es justamente eso lo que necesita el Estado, ¿no? La gestión interna, la gestión del conocimiento, ¿no? Lamentablemente hoy en día la gente que está en el sector público se ha quedado con ese cliché que dice la burocracia.
cuando ya hoy en día el Estado ni se debería mencionar burocracia porque fue un concepto ya desfasado hace 20 años atrás y el Perú lo sigue tocando. No es la burocracia, sino es ese funcionario obsoleto, ese funcionario congelado, ese funcionario que no se ha modernizado, que se ha quedado estancado, que no entiende que hoy en día la gestión del conocimiento es una gestión abierta y los jóvenes están preparados. Hay que invitar a que los jóvenes sean partícipes de la realidad, ¿no? De renovar la política, de refrescar la política y con esos conocimientos aportar hacia su comunidad, hacia su barrio, hacia su distrito y hacia su región, ¿no? Yo hago un llamado aquí a los jóvenes, ¿no? Yo creo que es la oportunidad, ¿no? De que Nazca pues cuente también con verdaderos profesionales. Hay que felicitar hoy en día que la Universidad San Luis Gonzaga ha generado un acercamiento muy importante con las escuelas de posgrado y yo estoy viendo que la mayoría de los estudiantes son jóvenes, ¿no? Que necesitan una oportunidad en esta importante, loable labor y sacrificada de ser funcionario público. Muy bien, y con esto, Martín, con este mensaje acabamos. Un gusto conocerte. Gracias a ti también. Muchas gracias. Y nuevamente te digo también a la población, has abierto un poquito más de ti. Muchas gracias. Gracias.